Buenos días, profesor. Somos el Grupo 1 conformado por Joaquín Vargas, Brando Muñoz y Javier Pardo. Hoy les presentaremos la ley de incrementos de Isaac Newton. En nuestro índice podemos presentar las temáticas que vendrían siendo investigación histórica, comprensión del modelo físico-matemático, derivación y verificación, y por último la aplicación numérica y análisis de datos. ¿Quién formuló por primera vez la ley de incremento? La primera persona en registrar la fórmula de la ley de enfriamiento fue Isaac Newton, siendo esto en un registro del siglo XVII, haciéndolo de así una ley. Esta fórmula consiste en predecir la velocidad de enfriamiento de un objeto que estaba anteriormente en un estado caliente, dentro de un periodo de tiempo predeterminado, de esta forma proporcionando una valiosa dinámica de la transferencia de calor y cambio de la temperatura dentro de los objetos, ofreciendo de esta manera una mayor comprensión de cómo los objetos se enfrían o calientan cuando se exponen a diferentes condiciones ambientales. ¿Qué aportes hizo Isaac Newton a este modelo? El mayor aporte que entregó Isaac Newton frente a la ley de enfriamiento fue que la velocidad a la que un objeto se enfría es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. Esto siendo un factor fundamental porque brindó a la gente de una forma de averiguar la velocidad de enfriamiento de los objetos referentes a las condiciones a las que éstas se expongan. Está siendo denominada como la ley de enfriamiento. Un ejemplo que podemos presentar es, si se coloca una taza de té caliente dentro de una habitación con una temperatura menor a la que está expuesto el té, se enfriará rápidamente debido a que esto está más caliente que la temperatura ambiental. Sin embargo, a medida que se acerca a dicha temperatura, se enfriará en menor medida. Esto se debe a que en cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el té y la habitación, más rápido fluirá el calor del té a la habitación. Una vez que las temperaturas se aproximen, el flujo de calor se ralentizará, siendo así posible identificar en cuánto tiempo se encontrará en cierta temperatura. ¿Cómo se aplica este modelo en áreas actuales como la medicina forense o la ingeniería térmica? Hoy en día interpretamos la ley de enfriamiento de Newton con una mejor comprensión de la termodinámica. Esto la utilizamos para modelar el enfriamiento de un objeto e incluso la aplicamos en campos como la ciencia forense para estimar la hora de muerte según la temperatura con la que se encuentra el cuerpo al momento de ser registrado. En el campo de la ingeniería térmica, esta ley se aplica para diseñar y analizar sistemas de enfriamiento o calefacción, como radiadores, intercambiadores de calor, sistemas HVAC y también la refrigeración de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, permite predecir cómo se enfriará una pieza metálica después de un proceso industrial o cómo mantener la temperatura de un sistema estable y segura. Para comprender el modelo físico-matemático, primero se debe conocer que la ley de enfriamiento nos permite calcular la rapidez con la que un objeto disminuye su temperatura en base a un transcurso de tiempo. Tenemos nuestra ecuación diferencial y su solución. Tenemos ciertas variables, las cuales, por ejemplo, tenemos dt sobre dt, la cual es la tasa de cambio de temperatura. También tenemos t minúscula, que es tiempo, t mayúscula es la temperatura del objeto, t sub a es la temperatura circundante o temperatura ambiental. T sub 0 es la temperatura inicial del objeto. Nuestra K es constante dependiente de las características del objeto. También es importante mencionar que la simbología negativa en nuestra constante representa que la temperatura del objeto está disminuyendo en base al tiempo transcurrido. Tenemos un ejemplo y se nos está solicitando que cuál sería la temperatura luego de un transcurso de 10 minutos. Las variables que se nos entregan son: la temperatura inicial del objeto son 90 grados Celsius, la temperatura ambiental son 20 grados Celsius y nuestra constante es 0,1. Luego de realizar los cálculos correspondientes y los traspasos de valores, tenemos que la temperatura del objeto luego de un transcurso de 10 minutos es de 45,752 grados Celsius. Necesito derivar la función de t. También, luego de derivar, necesito verificar que se cumpla la ecuación diferencial. El primer paso es utilizar la derivación término a término de la ecuación. TA es constante y su derivada es 0. T de 0 menos T de A es una variable constante y la derivada de la exponencial es menos K por exponencial. Entonces, para proseguir con la ecuación es necesario reemplazar los valores de las variables con sus respectivas derivadas, quedando de la manera siguiente, como represento aquí en la presentación. Es necesario tener en cuenta que la derivada de t sub a es 0, entonces se elimina de la ecuación. Para continuar con la ecuación, menos k se debe mover hacia la izquierda de nuestra ecuación multiplicando todo el resto de las variables. Para poder igualar la ecuación, se tiene que agregar el valor de T sub A o temperatura ambiente, sumando y restando en la parte izquierda y derecha de la ecuación para poder igualar, quedando de la manera como estoy mostrando a continuación. Es necesario tener en cuenta que ya se logró encontrar nuestra ecuación final o nuestra ecuación T.
dentro de la derivada, como se está mostrando ahora resaltado en color rojo. Si se simplifica la ecuación, es posible observar que nuestra derivada ya se encontró con la función t en su interior. Es necesario verificar que se cumpla la condición inicial, que en un transcurso de 0 minutos el resultado es nuestra temperatura inicial del objeto. Para verificar esta condición se ocupa la ecuación de t. Se debe reemplazar el valor de t minúscula, que viene siendo el tiempo, reemplazando por 0 dentro de la ecuación para obtener un resultado. Se sabe que la exponencial de 0 es igual a 1, por lo tanto se reemplaza dentro de la ecuación quedando de la siguiente manera, como estoy mostrando dentro de la presentación. Al simplificar la ecuación nos quedaría de esta manera, eliminando el resultado de la exponencial. Se puede ver que tenemos una temperatura ambiente positiva y una negativa. Estas temperaturas se anulan, por lo tanto, como resultado nos quedaría que la temperatura en un transcurso de tiempo de 0 minutos sería igual a la temperatura inicial del objeto, que viene siendo T sub 0. Para la parte 4, aplicación numérica y análisis de datos, supongamos que tenemos un objeto a una temperatura de 100 grados en una habitación de 25 grados y nuestro coeficiente de enfriamiento es de 0.05 minutos. Primero que nada tenemos que buscar la función, que la vamos a llamar de como t, con el tiempo es igual a 25 más paréntesis 100 menos 25, cerramos paréntesis, Euler, menos 0.05 por t. Así nos quedaría el gráfico. Lo segundo que nos piden es el gráfico si la función de t equivale a un 0.60. Refiriéndolo a los minutos, solamente llamamos a la función, reemplazamos el número de 0.60 y nos entrega una temperatura de 97.78 grados. Para visualizarla acá en el gráfico, solamente colocamos las coordenadas 0.60, que equivale el tiempo, coma, la temperatura, 0.78. Y así nos quedaría. ¿Qué se puede concluir de esto? Es de que, como ha transcurrido muy poco tiempo, la temperatura ha bajado demasiado poco. Como tercer problema, nos dicen de ¿en qué minuto alcanza la temperatura de 50 grados? Nos dan los grados, nosotros necesitamos el tiempo. En este caso usamos el comando resuelve. Llamamos a la función y cuánto equivale. Nos dice de que en el tiempo 21.97 alcanza los grados 50. Si queremos verificar esto, usamos lo mismo. Colocamos las coordenadas del tiempo, que en este caso son 21.97, 50. Y así quedaría. Por último, la cuarta pregunta nos pide ¿cuál es la temperatura transcurridos los 30 minutos? Utilizamos la misma función inicial. En este caso es t, llamamos a la función t, reemplazamos el tiempo, que son 30 minutos, y nos entrega una temperatura de 41.73 grados. Utilizamos lo mismo, la graficamos con el x, que tendría que ser el tiempo, y la temperatura, que sería 41.73. Y así quedaría.